Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con ustedes, nuevamente contando con su presencia en su programa Mundo Laboral MX, el espacio de discusión y análisis de los aspectos laborales que impactan y que en este caso IMEFI TV nos permite ocupar sus instalaciones y sus tiempos para platicar con ustedes de estos temas. El tema en estricto que nos corresponde al día de hoy es relacionado con el aguinaldo 2023. Yo sé que ya para estos momentos, después de la resaca del Buen Fin 2023, pues dirán, bueno, pues ¿para qué tenemos esta parte del aguinaldo si ya probablemente hasta me lo gasté? Pero bueno, debemos considerar que en estos casos muy pocas personas tienen, de acuerdo a los índices de empleabilidad en el país, aguinaldos. Entonces, en este caso debemos considerar que la economía informal no recibe aguinaldo. Tampoco en este caso las personas bajo el régimen de contratación por honorarios tampoco tenemos aguinaldos. Entonces, es una situación muy interesante porque realmente el concepto de aguinaldo, si bien ya tenemos en nuestra legislación contemplado esta prestación desde la Ley Federal de 1970, pues realmente estamos superando apenas los 50 años de esta prestación, que déjenme decirles, surge originalmente para el ámbito burocrático. Entonces, hemos preparado una pequeña presentación para irles explicando estos puntos y sobre todo el impacto que tiene en la vida diaria de las empresas micro, pequeña, mediana empresas y actualmente también contemplando a las personas trabajadoras del hogar. No olvidemos, también esas personas tienen derecho a un aguinaldo y debe ser cubierto con las formalidades de ley. Pero bueno, si me lo permiten, pasamos a la presentación para que ustedes puedan la oportunidad de verla. Y lo primero que debemos contemplar es que para este ejercicio de 2023, la propia Constitución no señala una base legal fuera del ámbito burocrático para el pago del aguinaldo. Si ustedes buscan dentro de la propia Constitución, la palabra aguinaldo la vamos a encontrar en el artículo 127 constitucional, en el cual se refiere básicamente a los servidores públicos de la Federación, donde sí tienen contemplado a nivel constitucional esta prestación. Sin embargo, si nos vamos al artículo 123 constitucional, en la parte correspondiente al apartado A, no vamos a ver ninguna parte que refiera al aguinaldo. Y esto es relevante porque la discusión que se ha estado dando durante este año respecto a vacaciones dignas y en consecuencia aguinaldo digno para ampliarlo a 30 días de aguinaldo, pues desde mi punto de vista debería tener esa base constitucional. Pero bueno, no importa, está contemplado en la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia así es como se tiene que pagar. Ahora, en específico, la propia Ley Federal del Trabajo es la que nos regula el pago de esta prestación, que ojo, en principio tiene un carácter de gratificación. Es decir, en este caso es una prestación de ley, sí, efectivamente, pero vamos, el hecho de pagarlo como aguinaldo, pues implica necesariamente reconocer esta parte cultural de que a fin de año se realizan una serie de gastos significativos por parte de las familias y las personas, pero que bien pudiera darse esto en cualquier etapa del año. Vamos, ya tenemos las utilidades y demás conceptos asociados a la productividad, pero el aguinaldo realmente tiene como naturaleza una gratificación. Esta parte de dar las gracias por todo un año de servicios devengados y eventualmente reconocerlo con los límites legales. El artículo 87 establece hasta este momento que el aguinaldo será el equivalente a 15 días de la prestación de servicios y también contempla la posibilidad del pago proporcional a aquellas personas que no hubiesen tenido todo el año de labores prestado, en este caso, durante el ejercicio 2023. Entonces, eso es lo primero. Aguinaldo es el equivalente a 15 días de salario y debe pagarse, esto es muy importante, antes del 20 de diciembre. Por eso es que probablemente muchos me estarán diciendo, bueno, me hubieras dicho esto en el mes de noviembre, porque al fin y al cabo viene el Buen Fin y tenemos las políticas de algunas empresas de adelantar una parte del aguinaldo para en este caso, erogaciones del Buen Fin. Pero con esto de cualquier manera se cumple la ley, se está pagando el aguinaldo, en este caso, antes del 20 de diciembre o su parte proporcional. Ahora,
Situaciones específicas dentro de la Ley Federal del Trabajo, como ocurre en este caso con los trabajadores eventuales o estacionales, en este caso estamos hablando de los trabajos por temporada. Ellos tienen una situación muy interesante porque al fin de cada temporada o evento o parte estacional, generalmente dentro del ciclo agrícola, se debe cubrir el pago del aguinaldo completo. Entonces, bueno, completo correspondiente a ese periodo. Entonces, esta es una salvedad que tenemos dentro de la ley. Y también debemos considerarlo con las características esenciales para las personas trabajadoras del hogar, porque obviamente tienen derecho al pago del aguinaldo, como bien lo señala en este caso el artículo 334 bis, en su fracción, bueno, en su inciso E, referente al aguinaldo. Igual, debe comprender en este caso el equivalente a 15 días para poder disfrutarlo como debe ser. Ahora, ¿qué tenemos en el ámbito público? Bueno, como vemos, el aguinaldo sí tiene una base constitucional dentro para los trabajadores burocráticos y también se encuentra debidamente regulado en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en este caso reglamentaria el apartado B del artículo 123 constitucional, donde tiene una salvedad muy interesante. Se divide en dos. El aguinaldo 2023 se pagará un 50% antes del 15 de diciembre. Entonces ellos también lo tienen asegurado, pero creo que también les iban a adelantar el Buen Fin a los trabajadores burocráticos a nivel federal. Y la otra parte, fíjense lo interesante, que debe ser a más tardar antes el 15 de enero, con lo cual, en principio, se cuenta con un guardadito para solventar la famosa cuesta de enero. Yo creo que esta parte es interesante porque dentro del ámbito burocrático, si se dan ustedes cuenta, este es el equivalente a por lo menos 40 días de aguinaldo, perdón, 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna. Entonces, ya vemos las asimetrías que se dan dentro del apartado A y del apartado B. En primer lugar, apartado A, Ley Federal del Trabajo, 15 días. Apartado B, 40 días dividido en dos, pero déjenme aclararles, estos 40 días de aguinaldo en principio son solamente sobre una parte del salario que reciben los trabajadores burocráticos. Voy a explicarlo. En términos generales, todos los trabajadores burocráticos reciben el pago de sus emolumentos dividido en dos conceptos: el salario base y la compensación garantizada, en su caso, al personal que es de mando medio o en adelante. ¿Qué significa? El salario base generalmente, muchos lo van a ubicar como la parte chica del salario. Este es el correspondiente a el pago que se dará ante el propio ISSSTE, es el salario de cotización correspondiente a la plaza. La parte de la compensación garantizada tiene precisamente la parte de ser competitivo dentro del salario, pero no va a servir de momento para el pago del aguinaldo. Ojo. Entonces, los 40 días a los que se refiere la ley burocrática, desde pie de rama hasta secretario o en este caso presidente de la República, es sobre la base del sueldo base. Entonces, aquí es muy importante considerarlo porque 15 días, la mitad se va a pagar antes del 15 de diciembre y la segunda mitad como fecha máxima hasta el 15 de enero. Entonces, tenemos ahí una situación muy interesante que creo que debería valorarse en estas discusiones que se están dando respecto al aguinaldo digno dentro de nuestro país. Se está hablando de que debe ser de por lo menos 30 días, yo creo que no. Yo creo que si se va a hacer el esfuerzo debería ser superior para homologar tanto al sector privado como al sector público. Y creo que en este caso estoy pecando de ambicioso, pero creo que debería tener un tratamiento similar. En este caso, yo creo que es importante que se pague, si quieren, hasta antes del 20 de diciembre, pero que sea con una base de 40 días, 20 días antes del 20 de diciembre y otros 20 días para solventar los gastos de la cuesta de enero antes del 15 de enero en este caso de 2024. Eso es lo que yo creo que podría servir inclusive para programar algunos aspectos que el arranque del año siempre han sido difíciles para el sector público y el sector privado. Todos estamos gastados después de las fiestas decembrinas y en este caso creo que el trabajador, pudiendo contar con un apoyo seguro,
sería de alguna manera inclusive catalizador para que el arranque de año sea más dinámico, más fuerte, más firme en ese sentido. Entonces, tal vez estoy exagerando, pero creo que dentro de este esfuerzo innovador que se está dando, en este caso sobre aguinaldo digno y también la discusión de que si las 40 horas a la semana como máximo, creo que todo lo que vaya en beneficio de la clase trabajadora y que sea debidamente consensado entre sector patronal y sector obrero en este caso, pueda ser siempre en mejora de sus propias condiciones. Ahora bien, esto, como estamos viendo, es dentro del ámbito burocrático. Aquí hay algunos aspectos también que impactan, sobre todo contemplando los posibles cambios que se están dando dentro de las administraciones públicas. No olvidemos, el Estado de México ya tuvo cambio de administración, eventualmente, estamos hablando de 2023 y el próximo 2024, pues muy probablemente tendremos cambios de estafeta, y en ese sentido debemos considerar inclusive que por lo que sea al pago de indemnizaciones por los trabajadores, bueno, pues también se deberá contemplar el pago de aguinaldo en su momento. Contemplaba, y en esto lo vamos a ver ya en unos momentos más, si me lo permiten después de la pausa, sobre la base del aguinaldo de los trabajadores burocráticos. Hablaba que lo que señala la ley burocrática se refiere básicamente al salario base, pero para efectos de contemplar debidamente la compensación garantizada dentro de la integración del aguinaldo, siempre estará sujeto, de acuerdo a lo que señala el presupuesto de egresos de la Federación correspondiente, en este caso 2023, que fue aprobado el año pasado por los diputados. Se contempla también que será en este caso facultad exclusiva del señor presidente de la República el establecer este diferencial. Y esto, para aquellos que no lo saben, ya quedó publicado inclusive dentro del Diario Oficial de la Federación, el pago del aguinaldo completo para los trabajadores burocráticos el pasado 30 de octubre de 2023 mediante el decreto correspondiente, y es lo que vamos a tratar en parte en la siguiente parte de este programa. Entonces no se vayan, estamos con ustedes aquí unos minutos, como para ser precisos, y continuamos. Hola amigos, mi nombre es Jorge Briones y en esta ocasión quiero invitarlos de manera más atenta a participar en el taller especializado en materia de impuesto al valor agregado aquí en IMEFI. Este curso es bastante interesante porque, entre otras cosas, vamos a distinguir la naturaleza del impuesto, distinguir entre qué es un impuesto directo, qué es un impuesto indirecto, sus características, cómo incide en la economía y obviamente cómo afecta a los contribuyentes. Recordarán que hubo cambios importantes tanto en Ley de Ingresos y en Código Fiscal de la Federación desde 2018 y esos tienen incidencia directa en la mecánica para poder recuperar saldos a favor en materia de impuesto al valor agregado. ¿Correcto? También un aspecto importante a considerar, el tratamiento del IVA en importación. Es claro que hay dos tipos de importaciones, la importación de bienes tangibles y la importación de bienes o servicios. Los bienes que son intangibles obviamente tienen un tratamiento específico y reglas específicas que se deben de cumplir en materia del tratamiento de este impuesto, ¿correcto? Y bueno, pues obviamente de manera general toda la distinción entre los actos grabados y exentos y las particularidades y excepciones que tiene la ley del impuesto al valor agregado, ¿correcto? Bueno, pues los invito a que se inscriban en este curso y van a ver que va a valer mucho la pena. Muchas gracias, les reitero mi nombre, Jorge Briones, y los espero aquí en IMEFI. ¿Qué tal amigos? Es un gusto estar con ustedes. ¿Saben que la relocalización de empresas está aquí a la vuelta? Vamos a tener empresas en toda la franja fronteriza de nuestro país, de diversas partes del mundo. Le hemos venido llamando nearshoring. ¿Sabes en qué consiste? ¿Estamos preparados para ello? Tenemos en IMEFI nuestro evento de reformas fiscales y por supuesto que trataremos ese tema. Debemos conocer cómo vamos a tratar las operaciones internacionales, el impuesto al valor agregado, los decretos a la exportación que nos van a traer beneficios para las empresas. Debemos ser competitivos en materia internacional. Te espero en IMEFI con nuestro evento de reformas fiscales. Soy Deyanira Arizbe y nos vemos en Reformas.
tal, mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar al próximo curso taller que tendremos de cierre de nómina, donde revisaremos si hacemos cálculo anual o ajuste anual. No se lo pueden perder porque acuérdense que está próximo todos nuestros procesos anuales de nómina. Aguinaldo, fondo de ahorro, algunos prima vacacional. Así es que revisaremos si han timbrado su nómina de manera correcta o si estoy a tiempo de corregirla antes de generar mis procesos anuales. No se olviden, los espero pronto en cierre anual de nómina 2023. Bueno, pues muchas gracias por seguir contando con su presencia. Hace unos momentos estábamos hablando de la parte del aguinaldo para los servidores públicos, en este caso, que se rigen bajo el apartado B. Y en concreto hablamos que la Ley Federal Burocrática de los Trabajadores y Servicios del Estado establece el aguinaldo correspondiente para ellos en 40 días, pero sobre la base del sueldo base. Esto es muy importante, dejando eventualmente para el acuerdo correspondiente que emite el Ejecutivo Federal, la base de la gratificación. Entonces, si podemos ver rápidamente nada más dentro de lo que sería su pantalla, tenemos ahí abierto lo que sería el decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de 2023. Como podemos ver, es un documento emitido en este caso por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que tiene precisamente la base de la Ley de Remuneraciones Físicas y la propia Constitución. En este sentido, déjenme decirles que la parte interesante, que es la de los sujetos a los que se les va a cubrir el aguinaldo, y en principio va a hablar de los servidores públicos de las dependencias y entidades que se regulan precisamente por el apartado B del artículo 123 constitucional. Y aquí es donde lo hace extensivo, en este caso, inclusive al personal de honorarios. Como pueden ver, lo maneja precisamente con este término de forma extensiva, lo hace al personal operativo de confianza de las dependencias y entidades, es decir, tenemos servidores públicos de base, trabajadores operativos de confianza y mandos medios y superiores dentro de las dependencias y entidades. En este caso, al operativo de confianza le corresponde, en este caso, también el pago del aguinaldo de 40 días. También será para el personal de enlace y mando de dependencias y entidades, ahí es donde entran ellos, y personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre en funciones en el ámbito territorial. También el que se encuentre en el extranjero y el personal militar en activo. Eso es por lo que hace la estructura regular de los servidores públicos. Ahora, fíjense lo interesante, lo hace extensivo a las personas físicas contratadas para prestar sus servicios profesionales bajo el régimen de honorarios, siempre y cuando esto sea a cargo del recurso de capítulo de servicios personales, es decir, el famoso capítulo 1000 del clasificador por objeto del gasto de la Administración Pública Federal. También se hace extensivo a las personas que reciban haberes de retiro, pensión militar, pensión civil, pensión de gracia o los deudos de esas personas a quienes se les haya otorgado una pensión por parte del ISSSTE, en este caso, y o sea con cargo al erario federal. Finalmente, también lo hace extensivo al personal de las demás categorías no previstas en lo anterior, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como podemos ver, el gobierno en este caso contempla o hace extensivo el pago de esta gratificación a personal que no tiene el carácter regular de trabajador. En este caso es interesante la parte del régimen de honorarios, porque en principio los honoristas no tenemos el derecho del pago del aguinaldo, situación que en este caso el gobierno federal sí lo hace en este caso. Ahora, regreso a la presentación, voy a cerrar esta parte. Y regreso a la presentación que ya tengo preparada para ustedes, que ya la perdí. No, aquí está. Ok. Dentro de esta presentación, ya se ve mejor, creo. Perfecto. Ahí lo que habíamos visto precisamente eran las épocas, los días exactos en que debe pagarse, antes del 15 de diciembre o a más tardar el 15 de enero, la segunda parte.
Y en este caso, también habíamos hablado de las, no sé por qué se regresó esta parte, pero ya la tenemos ahí. Ok. Entonces, como podemos ver, el aguinaldo tiene la naturaleza precisamente de una gratificación, ya sea que otorgue el propio gobierno en su carácter de empleador o bien los patrones, en este caso al personal que tenga, en este caso a sus trabajadores, aquella persona que preste un trabajo personal y subordinado a cambio de un salario. Ahora, ¿qué nos habla la ley del impuesto sobre la renta? ¿El aguinaldo es libre de impuestos o no es libre de impuestos? Bueno, sí y no. Es el propio artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que nos refiere que no se pagará aguinaldo, en este caso impuesto sobre la renta, conforme lo señala la fracción 14, respecto a las gratificaciones, que en este caso es el pago del aguinaldo, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días. Este es el término general. Si gano hasta 30, no pago aguinaldo, pero si lo excedo, sí voy a tener que pagar aguinaldo y ya se considerará eventualmente sobre una base anualizada. Ahora bien, en materia de seguridad social, los trabajadores o eventualmente los asegurados que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a su aguinaldo anual equivalente a 15 días de aguinaldo, 15 días del importe de la pensión que reciban por este concepto. No olvidemos que el riesgo de trabajo eventualmente es derivado precisamente de una relación de trabajo en la cual se dio esta contingencia afectando la salud y la integridad de los propios trabajadores. Ahora, caso de muerte, en este caso del asegurado, bueno, pues entonces tendremos que considerar que tanto la viuda como los huérfanos eventualmente tendrán el derecho de percibir un aguinaldo anual equivalente a 15 días del importe de la pensión que reciban, precisamente con esta finalidad. Ahora, por lo que hace a la pensión por invalidez, bueno, en este sentido también tendrán derecho a percibir una gratificación por este concepto y que no será inferior a 30 días en concreto. Ahora bien, el artículo 300 también nos señala que el derecho de los asegurados o sus beneficiarios para reclamar el pago de las prestaciones prescribe al año y dentro de esto tenemos precisamente contemplado lo que sería el aguinaldo. Entonces, como podemos ver, el pago del aguinaldo va más allá de ser exclusivamente una prestación de carácter laboral o eventualmente laboral burocrática. Trasciende, en este caso, a los beneficios de la seguridad social, ya sea por la ley del Seguro Social o eventualmente la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los trabajadores del Estado, siempre y cuando se tengan estos derechos. Sin embargo, aquí hay que considerar que en este segundo caso, cuando deriva de prestaciones de seguridad social, debemos tener muy claro que ya no tiene una naturaleza laboral. Por eso es que la propia Corte se haya pronunciado sobre el particular. Tenemos que, en el caso del Seguro Social, obviamente no el aguinaldo mensual que esto no es libre de impuestos, es un beneficio exclusivo a los trabajadores en activo. Entonces, como podemos ver, ya terminamos esta presentación. Agradezco que nos las hayamos dispuesto de esta. Voy a cerrar la presentación. Y en este caso, no olvidemos, el aguinaldo realmente es una gratificación que se concede precisamente por la parte patronal al trabajador para solventar los gastos que en el mes de diciembre o con motivo del cierre de año se presentan y en este caso también deberían servir eventualmente para arrancar el próximo año. Yo les sugiero que si bien esta serie de gastos cada vez son más elevados, tal vez sea muy bueno considerar dentro de nuestra estrategia como trabajadores la posibilidad de reservar una parte para poder ahorrarla y o que mejor invertirla. Entonces, aprovechemos que esta entrada, que si bien es esperada y demás, nos debe servir para un contexto muy interesante porque 2024 pinta complicado. Yo les sugiero que en la medida de lo posible tomen las previsiones necesarias para tener su guardadito, mejor invertirlo
y qué mejor que también reservar una parte muy importante para invertir en nosotros. ¿Y cuál es esta? Pues obviamente la parte de nuestro magno evento 2024 de IMEFI que tenemos para todos ustedes. Van a ver que dentro de nuestros anuncios tenemos esta parte, pero también invertir en nosotros es una parte muy importante. En este caso, los que estemos dentro del ámbito contable, fiscal, laboral, pues no olviden este magno evento 2024, pero también puede ser el próximo año también invertir en nosotros mismos. Cursos de eventualmente de idiomas, capacitación propia y demás, y reservemos esta parte en la medida de lo posible del aguinaldo también para hacer frente a los gastos que, como les digo, 2024 es un año sumamente complicado por muchos aspectos, pero bueno, ahí tenemos esta pequeña aportación. Ha sido un placer estar con ustedes como siempre. Soy Hipólito Romero, este es Mundo Laboral MX y transmitimos por IMEFI TV. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.